Y las distintas consultoras obviamente vienen haciendo trabajos respecto a cómo se encuentra el estado de ánimo general, la situación social en este momento y cómo es el nivel de expectativa y el nivel de preocupación de los argentinos, cómo se va modificando de acuerdo al correr de los meses, de acuerdo a la inflación, por ejemplo. Vamos a hablar con el titular del equipo MIDE, Manuel Terrabés. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día, mi nombre es Nuria. Buen día, Nuria, ¿cómo estás? Bien, muy bien. A ver, queríamos conversar sobre el último trabajo que hicieron ustedes desde la consultora, que trata justamente sobre la expectativa de los argentinos y cuáles son las principales preocupaciones en este tiempo y cómo se han ido modificando desde el comienzo del gobierno de Javier Milei. Bien. Bueno, las emociones predominantes en la sociedad son más negativas que positivas. Si bien la número uno, de acuerdo a la opinión pública, es la esperanza, que reúne un 25%, está seguido por la incertidumbre, que reúne un 23%, la bronca, el enojo, un 19%, y recién después la confianza, un 12%. Pero si analizamos las emociones predominantes como positivas y negativas, tenemos un 60% de emociones negativas y un 40% de positivas. Pero también en esto no solamente ver la fotografía, sino también ver la película. Y en la película vemos que previo a las elecciones que consagraron a Javier Milei, en octubre de 2023, arriba del 70% de emociones eran negativas y las positivas no llegaban a un 25%. Por eso, si vemos la foto del día, decimos, sí, bueno, predominan emociones negativas, pero tenemos que ver que hace 6 meses esto era mucho peor. Entonces, en Claro. ese sentido, hay algo que mejora. Y después, Perdóname, las antes de 5... irme de acá de esto que vos decís, me parece importante porque Sí, digo, también varió si imaginamos en una escalerita o en una escala las preocupaciones de los argentinos, el tema de la inflación hoy está por arriba que el tema de la seguridad, saber si puedes llegar a fin de mes, saber si podés seguir mandando a tus chicos a un colegio privado, si los mandabas a un privado para mandarlos al público, digo, preocupaciones de la clase media tal vez, o seguir pagando la prepaga y no tener que pasarte al hospital público. Digo, más allá de eso, la emoción negativa que hoy existe hace 6 meses era peor que esta, aunque estés más sí. ajustado hoy que Era, hace 6 meses. era significativamente peor hace 6 meses, así Eso es. me Y yo, parece que hay es... otro tema, sí. A ver, si queremos, cuando abordamos este tema, estamos en el gobierno de Javier Milei, tenemos que entender algo un poco también más estratégico, que es cómo llegó una fuerza política y un liderazgo en 2 años de presentarse en 2 distritos y en una elección obtener 4 diputados nacionales a la presidencia de la nación en un balotaje. Eso es totalmente inédito en la historia política argentina y creo que explica muchas de las cosas que estamos viendo hoy en términos de opinión pública, que hay una mayoría de la sociedad que considera que el sistema político en su conjunto, las distintas agrupaciones políticas tradicionales, han fracasado. Entonces, a partir de ese fracaso de lo que podemos denominar la política tradicional, y que Milei lo hizo muy popular en su campaña presidencial hablando de la casta, Sí. ¿sí? A partir de eso uno empieza a entender cosas, primero el ascenso meteórico de Javier Milei y la Libertad Avanza, y en segundo lugar los niveles de adhesión que sigue conservando pese a la dureza del ajuste económico, como vos mencionabas recién. Sí. Ahora, también tenemos que ver, por ejemplo, los tres principales problemas. La inflación, 21%, la pobreza, 15%, y la desocupación, el 13%. Todos están íntimamente vinculados a la situación económica del país. Sí, y Pero desapareció de tampoco es ese algo top nuevo. 3 la seguridad. Digo que sigue estando como una preocupación, pero estamos acostumbrados que el tema de la seguridad sea uno de los mayores, y no porque hayan descendido demasiado las cifras, sino porque es como que la posibilidad real de no tener plata para llegar a fin del día, no a fin de mes, sino es mucho más real en algunos sectores, otras será a fin de mes, o estas preocupaciones que mencionábamos recién son mucho más posibles, las ve Palpables. la gente, sí,
que lo otro, que bueno, te encomendás a Dios y esperás que nada suceda, ¿no? Pero de verdad es llamativo para los argentinos el tema de la seguridad, siempre está arriba de todo. Durante la campaña presidencial, digamos, durante todo el año 2023, hubo dos preocupaciones centrales que se despegaban claramente. Una era la inflación y otra la seguridad, con niveles en la opinión pública arriba del 20% de los dos. Sí. La inflación se mantiene, aunque ha descendido, y la inseguridad ha descendido en las preocupaciones de la gente y han aparecido estas nuevas, ¿no? La pobreza, la desocupación. El empleo. Pero también, por ejemplo, bueno, desocupación creo que está vinculado al empleo, ¿no? Sí, claro. Ahora, pero también hay otras cosas. Por ejemplo, por primera vez en 2 años de mediciones mensuales, desde nuestras mediciones podemos observar que la expectativa inflacionaria, la respuesta de que la inflación en los próximos meses va a ser más baja, supera la más alta. Es decir, el 36% de la población considera que la inflación en los próximos meses va a ser más baja y el 35% más alta. Prácticamente está la opinión pública dividida. Sí. Pero en los últimos 2 años era 2-1 o 3-1 que la inflación iba a ser más alta, aún incluso en las mediciones de diciembre, enero, febrero y marzo del propio presidente Milei. Entonces, reiteremos esto, 2-1 decían que la inflación iba a ser más alta, ¿y ahora? Y ahora está dividida, ¿no? Y por primera vez en 2 años, la respuesta más baja supera por 1 punto, es prácticamente dividida, a la más alta. Ajá. Entonces ahí, en términos de expectativa inflacionaria, el gobierno tiene una buena noticia, ¿no? Con respecto a lo que la opinión pública considera, ¿no? Sí. ¿Y sobre el estado emocional, Manuel? Bueno, lo que señalaba, cuando uno mide las emociones, predominan emociones negativas, todas, como la incertidumbre, la bronca, el enojo, pero también se hace la película previo a las elecciones, las emociones negativas eran mucho más fuertes que hoy. Hoy hay un 60% de emociones negativas y un 40% de positivas, ¿no? Sí. Igual quiero destacar algo, la principal es la esperanza, con un 25%, ¿no? Y por ejemplo, en octubre de 2023, septiembre de 2023, esperanza no llegaba a medir 5%. Entonces, ahí que uno ve en la fotografía, bueno, predominan emociones negativas sobre las positivas, pero en la película, como mencionaba antes, ojo que esto era cerca del 75% de emociones negativas en septiembre-octubre de 2023. Entonces, depende que uno analice, bueno, también el gobierno puede decir que todavía sostiene una expectativa, positiva, al menos de aquellos que lo han votado en el balotaje. Claro. El gobierno sigue sosteniendo, con sus dificultades y sus problemas, hemos visto una marcha en defensa de la universidad pública muy masiva. Esto no quiere decir que el gobierno no tenga problemas, obviamente, de gestión y que aparezcan, pero el gobierno logra sostener, pese a la crudeza de las medidas económicas y el impacto social que estas tienen, lo que podemos denominar el apoyo del balotaje. A ver, te quiero preguntar algunas cuestiones que veo en el trabajo de ustedes divididas, casi polarizando a los consultados. Respecto de las medidas económicas del gobierno, ¿qué te contestan? Está totalmente dividido, es decir, para 51% en desacuerdo, 49% de acuerdo, eso con 2% de margen de error, está absolutamente dividida. ¿Es como el nacimiento de una nueva grieta en ese sentido? Digo, en lugar de Cristina Macri, hoy es casi un Milei sí, Milei no. Bueno, creo que tenemos que esperar un tiempo, pero eso está ocurriendo en la opinión pública. Lo que pasa es que también hubo... no pensemos que se traslada la grieta y los apoyos de la grieta anterior a esta posible nueva grieta. Creo que a nivel electoral han pasado muchísimas cosas, entre ellas que Milei, a diferencia de la tradición no peronista, que en los últimos tiempos era Cambiemos Juntos por el Cambio, Milei logra apoyo de los sectores populares mucho más significativo de lo que logró el macrismo o Juntos por el Cambio. Entonces,
no es otro tipo de apoyo y demás, pero se puede estar configurando, sí. No me atrevo digamos, no me gusta aventurar, pero sí hay una clara división. La división clara se ve en todo, en el apoyo a las medidas económicas, en la imagen del presidente y Bueno, el demás. gobierno también Pero la con respecto propicia, ¿no? al gobierno, pensemos lo que hablamos antes. El fenómeno Milei solamente se comprende a partir de un rechazo mayoritario del conjunto de la sociedad a la política tradicional. La política tradicional dijo, para la sociedad fracasó y buscó una novedad, una Sí. innovación en términos políticos que apareció en el escenario y que corporizó Javier Milei. A Milei le conviene cualquier escenario en el cual el pasado quiera regresar. Por eso Cristina este fin de semana. Yo, desde mi perspectiva, claramente es algo que le conviene al presidente Milei. O sea, Cristina es la que se equivocó en realidad al dejársela casi en el arco a Milei para que al otro día saliera a contestarle, después de lo que fue su crítica ahí en Quilmes. Sí, pero paradójicamente también Cristina, y me animaría a decir también Kicillof, son los que mejor logran expresar al kirchnerismo, digamos, que tiene todavía apoyo en la sociedad. Entonces, ahí se navega sobre dos aguas. Las imágenes positivas más duras y demás las tienen Kicillof y Cristina, ¿no? En el escenario kirchnerista. Tienen un nivel de apoyo significativo. Ahora, también tienen incapacidad para sumar nuevos apoyos. Entonces, Claro. es una situación muy cómoda para el presidente Milei que se lo discuta desde el pasado. Claro. A mí me interesa mucho algo que hicimos en el estudio que tiene que ver con preguntarle a la gente sobre el liderazgo opositor. La mitad de la población considera que la oposición no tiene líder. Claro. Y le siguen disputándose ese espacio, no digo disputándose porque tienen muchos acuerdos políticos, pero digo, después de ese 50% que dice no hay liderazgo en la oposición, recién aparecen Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner con 18% cada uno, que son como reconocidos como los líderes opositores. Claro. Entonces, insisto mucho porque es importante entender que por lo menos en lo que hoy está pensando la sociedad, la solución a los problemas actuales no viene del pasado. Porque en general hay un repudio a los sectores políticos tradicionales. Claro, y me agarro de eso y te hago la última con esto y tiene que ver con el trabajo de ustedes también. ¿En quién o a quién la gente responsabiliza por la situación actual? Bueno, ese es otra favorable para el presidente Milei porque más de la mitad de la población consideran que los problemas económicos y más particularmente el que más se distingue, que es la inflación, es responsabilidad de Massa y Alberto Fernández. Claro. Entonces, no responsabilizan al presidente. Sí, un porcentaje muy, muy bajo, de alrededor del 20%, pero más del 50% responsabiliza al gobierno anterior, ¿no? Claro. Bueno, esas cosas también, a medida que se desarrolle la gestión de este gobierno, si el problema de la inflación persiste, va a comenzar a cambiar. Bueno, acá se juega algo muy importante del gobierno, ¿en qué sentido? ¿Va a mostrar resultados concretos de un descenso sostenido de la inflación? Si es así, evidentemente va a sostener sus apoyos, si no, va a empezar a ser responsabilizado igual que el gobierno anterior. Manuel Terradés, titular de Equipo Mide, gracias por este contacto. No, muchas gracias, Nuria, a vos y a toda tu audiencia. Gracias, adiós. Quédense con nosotros enseguida, después de la pausa.